Hola a todos, soy Jorge Perona, arquitecto cloud y Microsoft Certificate Trainer. Hoy estamos aquí en esta asociación de Azure Cloud Lab para hablar de Landing Zone, concretamente de Landing Zone para entornos de inteligencia artificial con el MVP Rafael Fernández Domínguez. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas, Jorge, pues muy bien, aquí andamos. Bueno, a ver, la sesión cuéntanos primero un poquito de ti. ¿Eres de Sevilla? De los poquitos que Sí, hacemos cosas en Azure en Sevilla o poquitos que nos demos a conocer. Cuéntanos, ¿trabajas en Avanade? ¿A qué te dedicas exactamente? pues mira, Jorge, pues llevo ya con Azure unos cuantos años, ¿vale? Y sí, soy de Sevilla, ¿vale? Ahora estoy en Avanade, aunque he pasado antes por otras empresas. Y me gusta mucho la parte de tecnología, sobre todo la parte de Azure, porque me permite hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, pues prácticamente desde 2018 estoy jugando con ellos, ¿vale? La verdad, disfruto mucho probando cosas nuevas y luego llevándolo a los clientes, por supuesto, ¿sabes? Y sobre todo me gusta mucho también hablar de ellos. Que una vez que me empiezan a tirar de la lengua, pues no hay Dios que me calle, cosa que es muy de aquí nuestra también. Muy sevillano, aunque no pintemos tópicos, ¿no? Que no nos gusta hablar. La verdad es que no, sobre todo cuando nos dan dos cervezas en la mano y ya, y te sacan el tema que te gusta, ¿no? No está bonito, no te voy a preguntar si eres del Sevilla o del Betis, porque ya entonces entraríamos en un topicazo total. Así que bueno, No pasa cuéntanos, nada, puedes preguntarlo porque vamos a además preguntarlo, soy ¿no? de los de que le Eh, gusta poco el fútbol. O sea que, entonces, aunque soy un poquito más del Sevilla, porque mi hijo es del Sevilla. eso te iba a decir, digo, pero aunque no te guste el fútbol, en Sevilla está claro, ¿no? O eres de la Macarena o eres de Jesús del Gran Poder o la Trianera, pero dice, no me gusta la Semana Santa, pero me gusta la Macarena, me gusta. Aquí tenemos ese arte y que no lo perdamos. Bueno, ve, Total. cuéntanos un poquito porque, bueno, de hecho yo ahora hace unos días también he emitido una sesión sobre Landing Zone en inteligencia artificial. Es un mundo nuevo. Para mí, bueno, todo el tema de inteligencia, para mí no, para cualquiera. Hemos visto que es una tecnología que ha irrumpido, además de una forma, yo no recuerdo que tan rápida, ¿no? La velocidad a la que ha entrado, yo no recuerdo una tecnología en el pasado que haya sido tan disruptiva. Las tecnologías es verdad que se presentan, crecen poco a poco, pero la inteligencia artificial ha sido un shock, ¿no? Digamos, un antes y un después. Y bueno, y lo ha cambiado todo, ha cambiado todas las reglas del juego, ¿no? Incluida pues la parte lo que son las landing zone, pues bueno, de Azure, que son las zonas que preparamos o la preparación previa que se hace de los entornos de Azure para poder empezar a crecer, ¿no? Y bueno, te dejo a ti que al final lo cuento yo. Yo hemos dicho que nos gusta hablar, ¿no? Cuéntanos un poco tu No, lado. sí, bueno, la verdad es que ha sido un cambio en el mercado bastante grande, porque hemos pasado de, digamos, a lo que estábamos acostumbrados, de que era una tecnología que tardaba cierto tiempo en madurar, a una maduración muy rápida y que sigue madurando y que sigue habiendo muchos cambios. Además, estamos en un punto ahora que, curiosamente, como esto va tan rápido, digamos, todos casi al mismo punto. O sea, no es como ha ocurrido otras veces, yo qué sé, cuando empezamos con la virtualización, tardó su tiempo, pero aquí va todo muy rápido, ¿vale? Entonces, claro, al ir todo tan rápido, pues está muy bien jugar, pero hay que partir de una base sólida para que cuando tengamos que hacer un despliegue serio, en condiciones, con calidad, pues se pueda hacer. Y ahí es donde entra la landing zone. La landing zone ya las conocemos, ¿vale? Ya las hemos visto muchas veces, pero hay que aplicar un producto serio cuando hay que hacer algo serio y tenga todas sus cositas. Ahí está. A ver, el tema de la madurez, yo lo que creo es que es una tecnología que ha salido sin madurar, porque el punto de origen que tenía era muy avanzado, ¿no? Nada más el hecho de que tú ya puedas conversar, sobre todo las guías conversacionales, ¿no? Que tú Sí, puedas charlar o puedas conversar. Es decir, yo creo que ya en el Google nadie busca, todo el mundo
De hecho, el mismo Google ha adaptado cuando haces una búsqueda, ¿no? Te salta Gemini primero, ¿no? Directamente, ¿no? Es decir, ha cambiado la forma en ese sentido y a partir de ahí se está abriendo todo. Pero bueno, a nivel de pruebas de concepto es verdad que cuando hay mucho IP inicial, pero según se va avanzando y se va viendo los costes y demás, sí es verdad que vemos que hay muchísima, o lo que yo estoy viendo es que hay muchísimo cliente que para, ¿no? Frecha un poco el freno. Hay otros que no, que van pues como un elefante en una cacharrería, eso lo sabemos todos, que yo quiero esto y vamos para adelante y bueno, ¿no? Pero sí es verdad que es una tecnología que está creciendo a una velocidad tremenda y si no naces con una base sólida, como acabas de decir, con una base sólida, con un control, que es lo que te hace una landing zone, pues finalmente pues acabas desesperado. Además, las configuraciones de inteligencia artificial son bastante complejas porque requieren una gran Totalmente de acuerdo. seguridad, privatización, etcétera, y son bastante complejas. Así que nada, bueno, te dejo ya que des paso a tu sesión y nada, adelante y todo tuyo. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Fernández y vengo a contaros hoy un poco sobre el uso de landing zones con IA. Bueno, antes de nada, agradecer al grupo Azure Cloud Lab la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, para los que no me conozcan, pues este soy yo. Y me dedico a hacer cosas en Azure, lo más importante, mi familia y amigos. Y bueno, pues como a mucha gente, pues me gusta la playa, el campo, una buena reunión con amigos, hacer algo de deporte y la tecnología. Vale. Bueno, esto es un poco el índice de lo que veremos. Una pequeña introducción, ¿vale? ¿Por qué utilizar landing zone? Algunos aspectos relacionados con la arquitectura, aspectos relacionados con diseño y operaciones que han sido tenidos en cuenta, ¿vale? Para los repositorios de código que conforman la landing zone y luego pues veremos una pequeña demostración, ¿vale? Algunos casos de uso y bueno, y algunos recursos interesantes para que puedan ser utilizados. Bien, bueno, pues antes de nada tenemos que aclarar un poco lo que es un landing zone. Básicamente todo el mundo sabe lo que es un landing zone a día de hoy. Entonces, una landing zone de inteligencia artificial, ¿vale? Pues es una landing zone de propósito específico que se utiliza con servicios de Azure relacionados con inteligencia artificial. Como toda la landing zone, pues suele ser un código que es desplegable de forma repetitiva, de forma segura y que está alineado con el CAF y con el WAF. Cosas que suele tener una landing zone, pues que suele ser infraestructura como código, suele tener componentes preconfigurados, como podemos ver, suelen tener o aplicar los best practices de inicio, con lo cual no tenemos que buscarlas o pensarlas, y permiten su despliegue automatizado, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, pues hay que tener en cuenta que no es un producto, que es una plantilla, ¿vale? En este caso, pues suelen estar hechas en entornos open source, ¿vale? En GitHub. En este caso están basadas en Azure Verify Module, con lo cual eso ya es un plus. Son personalizables según las necesidades que se necesiten y como he comentado antes, pues están alineadas con el CAF y con el Well Architected Framework. Bien, vale. Y bueno, pues como toda la landing zone que solemos conocer, pues se dividen, digamos, en dos, ¿vale? Lo que se suele llamar platform, que son, digamos, los recursos horizontales, ¿vale? Y luego, pues la que se suele llamar de carga de trabajo, que en este caso estaría la landing zone, ¿vale? Y que será el objeto sobre lo que trabajaremos hoy, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué uso de landing zone? Pues bueno,
Pues cada vez que tenemos que hacer algún tipo de despliegue de una tecnología, pues nos encontramos con una serie de desafíos que tenemos que abordar, ¿vale? Pues en este caso, la complejidad técnica, nos encontramos con un montón de servicios que se hablan entre sí y que tenemos que juntarlos, tenemos que revisarlos poquito a poco y tenemos que desplegarlos. Luego, desde cero, pues entraña una alta complejidad técnica el hecho de tener que desplegarlo, ¿vale? Esa complejidad al final determina unos tiempos de implementación. Entonces, entre que se revisan los servicios, se miran correctamente, empezamos con las pruebas de éxito y error y demás, pues pueden pasar semanas o meses. Luego, no tiene por qué, ¿vale? Pero a lo mejor no cumplen esos servicios la seguridad y el compliance que se necesite en la organización en la que estemos. Con lo cual puede ser un problema. Y luego que esto es una cosa que me encanta, que todo el mundo despliega como cree que es mejor. Con lo cual hay 18 millones de despliegues diferentes y entonces pues son recursos, o mejor dicho, código, que es difícil de mantener y escalar, ¿vale? Aparte de que se están duplicando esfuerzos. Luego, ¿qué beneficios tenemos a la hora de utilizar una landing zone, en este caso de inteligencia artificial? Bueno, pues primero la velocidad, ¿vale? Antes, en la diapositiva anterior hablábamos de semanas y meses y aquí estamos hablando de horas o días, ¿vale? El código que está hecho, como hemos comentado antes, pues es seguro por diseño, o sea, tiene aspectos como private endpoint, zero trust, suele tener aplicado en la ley del mínimo privilegio, utiliza managed identity, con lo cual ya es seguro de por sí. Luego, también otro de los beneficios que tiene es la consistencia y la estandarización. Al final estamos usando un código que se repite, con lo cual pues ganamos que siempre vamos a desplegar del mismo modo y adicionalmente pues está alineado ya con el Cloud Automation Framework y con el Web Architecture Framework. Bueno, más cosas a tener en cuenta, pues flexibilidad, ¿vale? En este caso hay una serie de banderas, ¿vale? O de toggles que permiten habilitar y deshabilitar servicios, así como configurarlos, ¿vale? Y bueno, también en este caso pues tenemos el soporte de entorno Greenfield y Brownfield, de forma que lo podemos integrar ya con la infraestructura que tengamos o bien desplegarlo desde cero en una infraestructura completamente nueva, ¿vale? Y otro de los aspectos que también tienen en este caso este tipo de landing zone es que ya han pensado en optimización de costes, ¿vale? Con lo cual, pues está orientado a que solamente pagues lo que uses, ¿vale? Y las configuraciones son eficientes, con lo cual estamos ahorrando dinero en vez de utilizar configuraciones demasiado costosas. Y luego, pues como tiene automatización, pues es fácil de limpiar, ¿vale? Bueno, veamos la arquitectura. Bueno, pues aquí tenemos una serie de componentes así a alto nivel, ¿vale? Digamos que tiene una serie de componentes que son de enlace, ¿vale? O sea, mejor dicho, de conectividad. Podemos ver que tenemos el API Gateway, el API Management y los firewalls como puntos de entrada, ¿vale? Que tienen sus áreas dedicadas como suele ser habitual. Y luego pues tenemos una serie de componentes que están separados por niveles, ¿vale? Pues tenemos nuestros servicios de inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos nuestros servicios de la capa de datos, de computación y de seguridad, ¿vale? Y todo ello conectado con private endpoints. Bien.
Patrones, pues con lo que hemos comentado antes. Aquí tenemos una posibilidad de despliegue en modo standalone, ¿vale? Con lo cual se crea su propia binet, gestiona su propio DNS y todo el networking está, digamos, autocontenido. Esto es ideal para demos, para POCs y para test, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una segunda opción que en este caso lo que hace es integrar el despliegue con recursos ya existentes. En este caso pues hablamos, como mencionábamos antes, de la parte de platform, ¿vale? Pues que suele ser donde está nuestro hub con todas las partes de networking, DNS, firewalls, identidad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se realiza esa integración? Pues como suele ser habitualmente. Pues una serie de pins, tenemos nuestra carga de trabajo en una suscripción que está destinada a esa carga de trabajo, ¿vale? Y lo integramos con nuestro platform, ¿ok? Vale. Bueno, antes os he comentado un poco sobre esta plantilla, ¿vale? O plantillas, porque soporta Bicep y Terraform, pues está basada en Azure Verified Modules, ¿ok? Entonces, ¿qué es Azure Verified Module? Pues son una serie de módulos que proporciona Microsoft, que siguen best practice, ¿vale? Que están probados y que se mantienen y que tienen sus versiones, ¿vale? Entonces, en este caso, pues en el caso de Landing Zone, utilizan los módulos de AVM de base y luego tienen un wrapper, digamos, que es el que despliega la Landing Zone completa, y una serie de lógica específica asociada a cada componente, ¿vale? La ventaja de utilizar estos módulos en los despliegues de la Landing Zone, que ya hemos dicho que al final no son los módulos propiamente, sino que es algo que por encima que los usa, ¿vale? Pues nos da como ventaja la actualización automática, la seguridad que ya viene incorporada porque son módulos de Microsoft que siguen best practice, y luego pues el hecho de utilizar menos mantenimiento. Entonces, claro, un ejemplo, pues no hace falta reescribir siempre los mismos códigos, ¿vale? Porque al final luego utilizamos un módulo y solamente utilizamos la parametrización del mismo. Vale. Y componentes principales que se despliegan, pues aunque lo hemos visto un poco por encima, pero bueno, tenemos dentro de la parte de iServices Azure Foundry, Azure OpenAI, iSearch. En la parte de carpa de datos que veíamos antes, pues tenemos CosmosDB, cuenta de almacenamiento y SQL Database. En la parte de compute tenemos Container Apps, AKS y funciones, ¿vale? En la parte de seguridad tenemos Keyboard, Private Endpoint, NSG, Entra ID. En la parte de observabilidad tenemos los Analytics, Application Insight, Workbooks. Y en la parte de Gateway para temas de publicaciones, pues tenemos Application Gateway, API Management y Azure Firewall. Con lo cual, como podéis comprobar, pues tenemos una serie de componentes bastante amplias para desplegar, ¿vale? No aparecen las bines ahí de más historia, pero bueno, ya lo hemos comentado antes, con lo cual están. Con respecto a la parte de diseño y operaciones, pues esta Landing Zone, ¿vale? Pues ha sido diseñada en base a 8 áreas de diseño. Identidad y acceso, ¿vale? Con lo cual tiene integración con Entra ID, utiliza Manage Identity para gestión de servicio, permite la asignación granular de roles. Se puede establecer acceso condicional, ¿vale? A nivel de topología, pues como hemos comentado antes, pues tenemos la posibilidad de utilizar nuestras bines con Private Endpoint para que todo el tráfico sea privado, ¿vale? Junto con los DNS asociados, y para conexión híbrida pues podemos utilizar ExpressRoute en un hub, ¿vale? Con respecto a temas de seguridad, pues tenemos Zero Trust, tenemos cifrado en reposo y en tránsito si fuera necesario, tenemos nuestro keyboard para los secretos, aislamiento de red,
Y luego, pues, como podéis ver, ahí tenemos una serie del resto de áreas de diseño, como la de gobierno, control con Azure Policy, Resort Tagging, o sea, tagueado, perdón, gestión de costes, naming convention, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas 8 áreas de diseño, pues tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de hacer nuestros despliegues y son tenidas en cuenta a la hora del desarrollo de landing zone. Y con relación a la excelencia operacional, que es uno de los pilares que hay en el CAF, pues bueno, ya de por sí tiene una serie de principios implementados, como es el Automation First, ¿vale? Que en este caso con un comando puedes hacer despliegue, ¿vale? Luego existen hooks para aprovisionamiento previo o posterior, ¿vale? Existe el rollback automático en caso de error, los parámetros son autodocumentados, existen ejemplos de repositorio, existe un registro de las decisiones de arquitectura que han sido tomadas, existen procedimientos de testeo y validación, de observabilidad y luego de Security Posture Management en caso de que se habiliten las opciones de Defender. ¿Vale? Luego, ¿cuáles son los resultados que se esperan? Pues una vez que ha sido configurada los parámetros que admite la plantilla, pues un tiempo de despliegue de unos 30-45 minutos, ¿vale? Que eso no significa que tardemos 30-45 minutos, porque primero hay que entender lo que se despliega, configurarlo y desplegarlo, ¿vale? Son horas. Gracias a eso, pues al final tendremos, según nuestros distintos usos, una serie de assets que podremos desplegar de manera automatizada y repetible, ¿vale? Podremos auditar los cambios al hacer los despliegues, ¿de acuerdo? Con herramientas de CI/CD y luego tendremos un despliegue consistente porque básicamente, aunque cambien los nombres, tendremos la misma configuración en todos los despliegues. Vale. Bueno, pues vamos a pasar un poco a la demo y despliegue. Esta es la estructura del repositorio, ¿vale? Ahora la veremos posteriormente en GitHub. Entonces, lo que tenemos aquí es la implementación en Bicep, ¿vale? Con el main.bicepparam, que después le daremos un vistacillo. Los wrappers que hemos comentado antes que existen de Azure Verified Modules, ¿vale? La lógica de componentes, que son lo que llamáis componentes custom, la documentación relacionada. También tenemos cómo se realiza la implementación en Terraform, aunque aquí no lo veremos, ¿vale? Y luego pues tenemos otras carpetas que son de documentados generales y de diagramas. Ficheros importantes, pues los de configuración, ¿vale? O sea, básicamente los parámetros que tenemos que utilizar y cómo usarlos, ¿vale? Y en el caso de Terraform, pues la documentación del módulo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora un poco cómo va a explorar el repositorio, ¿vale? Bueno, y este es un poco el repositorio que os he comentado. Bueno, básicamente la presentación se basa en él, ¿vale? Entonces, como hemos podido ver un poco antes, pues aquí tenemos la estructura de directorio, aquí tenemos donde está el código Terraform y aquí está el de Bicep, ¿vale? Y bueno, pues básicamente esta es la arquitectura que se podría desplegar, ¿vale? Como podéis ver es bastante completa, una landing zone al uso. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿de acuerdo? De Greenfield con una build existente o en el caso de que tengamos una platform landing zone, ¿vale? Existente. Y pues aquí tenemos pues un poco cómo se utiliza
Y aquí tenemos un listado con todos los parámetros que se pueden utilizar, que como podéis ver bastante completo. A esto hay que echarle un ratito, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un project, ¿vale? Y en este project pues podemos ver en qué se está trabajando en este momento y las futuras mejoras que tendrá el proyecto. Tarda un poquito en cargar, perdonadme. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí vemos lo que tenemos en backlog, luego lo que tenemos en Terraform, en vuelo, y lo que tenemos en Vice y algunos casos de uso que se están documentando. ¿De acuerdo? Y poco más. Bueno, y ahora veamos un poco los procesos de despliegue, ¿vale? En este caso esto es con Vice y con Portal en un futuro cuando ya esté, ¿vale? Pero la forma recomendada de despliegue con Azure Developer CLI sería la que estáis viendo aquí, ¿vale? Clonar el repositorio, hacer tu login, hacer tu AZT login, inicializar, modificar nuestros parámetros y desplegar. Resultado, pues 30-45 minutos, todo correcto. Esto ya lo hemos comentado un poco, ¿vale? Pero bueno, simplemente por remarcar, como comentaba antes, que aquí tenemos dos tipos de escenarios, digamos, de integración. Uno Greenfield desde cero, o sea, no tengo nada de despliego, ¿vale? Y el otro Brownfield, pues yo tengo ya una serie de recursos existentes y entonces pues lo integro o con mi red corporativa o con mi hub. Vale, y esto es un poco también lo que hemos visto en el fichero de ViceSpark antes. O sea, tenemos una serie de banderas, digamos, que nos permiten habilitar o deshabilitar servicios y que de manera muy simple. Y luego pues ya tendremos que entrar en el detalle de configuración de cada uno, que habría que verlo. Aquí un poco por indicar estrategias comunes, pues bueno, si necesitamos hacer una serie de demostraciones o POC, como por ejemplo la que veréis posteriormente, pues desplegaremos algún servicio core, ¿vale? Con menor coste. Que necesitamos
necesitamos algo para DevTest, pues le podemos añadir a los servicios core pues algo de Container Apps o de iSearch, ¿vale? Y luego para temas de producción, pues lo mismo, ahí ya sería cuestión de que desplegáramos todos los servicios. Todo esto dependerá mucho de las necesidades que tengamos. Vale, bueno, vamos a ver la demo en qué va a consistir. En principio, pues vamos a desplegar una serie de servicios, ¿vale? Que en este caso, pues desplegaremos un Foundry con iSearch, ¿vale? Con MongoDB, con una cuenta de almacenamiento, Keyboard, etcétera. Bueno, lo estáis viendo ahí, tampoco voy a entrar más en detalle. Y luego, pues adicionalmente, pues desplegaremos una pequeña aplicación, ¿vale? Container Registry, de ahí se publicará, de ahí se desplegará. Los secretos de usuario los guardaremos en un key vault, ¿vale? Y luego pues tendremos una serie de permisos asociados con acceso a cada recurso. Bueno, y este es el resultado del despliegue de la demo, ¿vale? Como podéis ver, pues tenemos bastantes componentes desplegados. Como habíamos comentado en la diapositiva anterior, pues bueno, pues tenemos por aquí Foundry, tenemos por aquí la policy de la Application Gateway, ¿vale? En este caso porque se ha desplegado con WAF, el Application Gateway, ¿vale? Private Endpoints, zonas privadas de DNS, etcétera, ¿de acuerdo? Y si vemos un poco la topología de red, ¿vale? Pues aquí podemos ver que lo que tenemos es una red central, donde tenemos los distintos elementos o servicios conectados. Y en este caso pues tenemos una Application Gateway, como ya he comentado, que lo que hace es publicar una aplicación, ¿vale? Que se encuentra desplegada en un Container App. La aplicación es una aplicación muy sencillita. Aquí la tenemos. Y lo único que hace es pues ver que hay una serie de recursos conectados y luego pues tiene unos endpoints de prueba para hacer una llamada muy sencillita, ¿vale? El código lo he desarrollado con ayuda de GitHub Copilot y también pues he desarrollado pues un pequeño script para probarlo. Que es este. Y que básicamente lo que hace ver la arquitectura desplegada y probar algunos de los endpoints para ver que todo funciona correctamente, ¿de acuerdo? Ahí pues por ejemplo pues estamos probando la interacción con OpenAI haciendo una pregunta con curl para ver que funciona la app que se ha desplegado. Todo correcto. Y el código me falta que limpiar alguna cosilla, pero lo compartiré posteriormente, ¿vale? Para que lo tengáis. Bien, y ahora por ver las posibilidades, pues algunos casos de uso que podrían ser interesantes. Pues por ejemplo, chatbot inteligente, ¿vale? Pues usando como componente Azure OpenAI, como DB Container Apps, o por ejemplo despliegues de agentes de IA, ¿vale? Con Azure Foundry, casos de generación de documentos o de realidad aumentada, ¿vale? Computer Vision o análisis de datos. O sea, como podéis ver con esta landing zone pues podemos hacer distintos despliegues y todos pueden ser interesantes, ¿vale? En función de lo que queramos hacer. Vale. Y ya como para terminar, bueno, pues ahí tenéis una serie de recursos, ¿vale? Documentación oficial, en este caso el repositorio que ya habéis visto,
el repositorio de documentación principal, los checklists que lo hemos revisado, las guías de coste, que lo hemos visto un poco por encima, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis opciones para learning, tenéis el Cloud Adoption Framework para escenarios de IA, ¿vale? El Azure Web Architecture Framework para cargas de trabajo relacionadas con IA, Azure Verify Module. Si tenéis algún issue que tengáis que abrir con el repositorio, alguna discusión, o el roadmap que lo hemos visto ya en el proyecto, ¿vale? Próximos pasos, pues explorar el repositorio, despliega una POC en tu suscripción, revisa el Design Change Leaks para tu caso de uso, ¿vale? Personaliza parámetros según tus necesidades. Si aplicas una integración con Platform ZIB, qué tal te funciona. Desarrolla tu pipeline, configura la manutención que necesites y escala la producción, ¿vale? Nada, haz un clon del repositorio y haz un AZApp y evolucionar. Muchas gracias y si tenéis ganas de contactar conmigo, pues ahí tenéis el LinkedIn. De nuevo, muchas gracias y espero veros en más charlas. Hasta luego. Bueno, Rafael, la verdad que una sesión muy chula. Unos conceptos, ver cómo con la Ztdela, el Azure Deployment, cómo despliegas esa landing zone, cómo se define todo de una forma bastante automatizada con los módulos. Pues la verdad es que es un tema bastante potente y bastante chulo. Pues sí, lo que pasa es que, claro, como todo, Jorge, esto es la magia. Hay que hacer un trabajo previo para hacer un despliegue fino. Pero sí es verdad que acelera bastante el hecho del despliegue. Y bueno, ya lo has podido ver en la demo. O sea, al final, teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta y haciendo un pequeño trabajo inicial, pues un despliegue bastante consistente con su monitorización, con su seguridad, sus perfiles de RBAC, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante interesante si tienes que hacer varios despliegues de cargas de trabajo de ellas, la verdad. La verdad es que sí, normalmente además como te permite, por ejemplo, en Visa habilitar un módulo, puedes un día habilitar uno y otro día habilitas el módulo siguiente y vas añadiendo piezas y sobre todo reutilizando la infraestructura que es lo más costoso, ¿no? A día de hoy, ¿no? Es decir, que el no repetir esa infraestructura para intentar que un proyecto de inteligencia artificial sea rentable. Bueno, pues caballero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Iremos hablando, nos veremos seguro en alguna otra en el futuro. Y nada, para todos nuestros espectadores, pues ya sabéis, Azure Cloud Lab. Iremos publicando nuevas sesiones ya y calendarios para los próximos meses, en nuestras dos sesiones que vamos a hacer mensuales, la sesión con el experto y la sesión para el compañero que quiera, compañero o compañera que quiera iniciarse en las sesiones y que lo hacemos de una forma mentorizada. Así que nada, muchísimas gracias, Rafael. Nos vemos en otra. Hasta luego, tío. Gracias a vosotros y hasta la próxima.